A veces se ha expresado preocupación por la dificultad que se encuentra al tratar de armonizar los pasajes históricos de la Biblia con el sistema de cronología que se basa en registros antiguos, los de Egipto, por ejemplo. Naturalmente, tal preocupación solo puede estar justificado si los anales seglares se basan en hechos, son exactos y son consistentemente confiables. ¿En qué situación, pues, estamos en este respecto? ¿Ofrece la historia temprana de Egipto una norma confiable? De interés más que pasajero también es la pregunta: ¿qué comparación hay entre el registro de la Biblia y aquellos anales seglares? Bienvenidos, amigos de Pixelando la Historia. Vamos a considerar la cronología egipcia junto a la Biblia. A lo que nos referimos normalmente como Antiguo Egipto comprende un periodo histórico de más de 3000 años. Ojo al dato, ¿eh? Y como os podéis imaginar, su ordenación ha sufrido profundas modificaciones a lo largo del tiempo, fundamentalmente en cuanto a sus primeros periodos. Y esto es consecuencia de los continuos descubrimientos arqueológicos realizados en numerosos lugares de Egipto, así como también de las diferentes técnicas y también criterios de datación que se han ido aplicando a lo largo de décadas de arqueología. Aún hoy, muchas fechas son aproximadas, como por ejemplo las fechas de los reinados de los faraones. El periodo arcaico de Egipto, también llamado periodo dinástico temprano, que es del 3100 al 2686 a.C., es el comienzo de la historia dinástica del Antiguo Egipto. Según Manetón, la prueba más evidente que justifica que no sabemos prácticamente nada de la historia de Egipto es que cada pocos años los arqueólogos descubren nuevos reyes que no estaban en las listas reales de época faraónica. Hasta nosotros han llegado diferentes listas reales, ¿no? Muchas de ellas de época ramésida, más o menos hacia el año 1300 antes de nuestra era. La principal de todas ellas es la de Seti I, que marcó grabar en una de sus habitaciones del templo funerario en Abidos. Ahí podemos ver la lista desde el primer faraón de la historia, Menes, hasta él mismo, hasta Seti I. Su hijo Ramsés II, pocos años después, lo que hizo fue grabar una nueva lista real en el templo funerario que él se mandó construir también en el templo de Abidos, muy cerquita del de su padre. Esto, junto con el canon de Turín, la tabla de Palermo, también son evidencias que nos marcan un poco el orden y los aspectos más importantes, los eventos más importantes, mejor dicho, que se pudieron vivir en cada uno de los reinados de esos faraones. Sin embargo, es mucho lo que queda por descubrir, no solamente de lo que sucedió en cada reinado, sino incluso de algunos gobernantes, reyes, reinas y princesas, de los que no tenemos ni la más remota idea cada vez que aparece un nombre en una excavación y que acaba sorprendiendo a los arqueólogos, ¿no? La historia egipcia, como sabe cualquier lector de la Biblia, estuvo relacionada directamente con la historia bíblica por un periodo considerable. Desde el tiempo de la visita temprana de Abraham a Egipto, hasta el tiempo en que los judíos huyeron a ese lugar después de la caída de Jerusalén a Babilonia. Ese periodo incluyó la serie de golpes que le vinieron a Egipto en sucesión veloz y la marcha de los israelitas a la libertad ante el poder de Faraón y su ejército. El relato de la Biblia se manifiesta con claridad, con hechos reales. Pero, ¿qué hay de los registros de Egipto? Para información sobre la antigua historia egipcia, los historiadores modernos confían principalmente en ciertos documentos en la forma de listas de reyes egipcios. Entre estas están la piedra fragmentaria de Palermo, que alista las que se supone que son las primeras 5 dinastías de historia egipcia. El papiro de Turín, muy incompleto, y que da una lista de reyes y sus reinados desde el tiempo del Reino Antiguo hasta el Reino Nuevo. Y listas misceláneas inscritas en piedra, ninguna de las cuales está en condición realmente completa. Para coordinar estos registros fragmentarios y establecer una serie cronológica, los historiadores dependen en gran parte de los escritos de Manetón, un sacerdote egipcio del siglo III a.C. Pero la dificultad estriba en la que los escritos de Manetón no han sobrevivido hasta nuestro día. Tenemos que confiar
en referencias a su obra y a citas de ella en los escritos de historiadores posteriores, tales como Josefo, del I siglo, Sexto Julio Africano, del siglo III, Eusebio, del siglo IV, y Sincelo, del siglo VIII o IX. Y lo que dificulta aún más las cosas es que esos historiadores con frecuencia eran inexactos en sus citas. Según el profesor W. Badel, las citas que ellos hacen de Manetón son fragmentarias y a menudo falseadas, con el resultado de que es sumamente difícil alcanzar certeza tocante a lo que es Manetón auténtico y lo que es espurio o corrompido. Después de mostrar que la fuente de materia de Manetón incluía algunas tradiciones no históricas y leyendas, a menudo sin hacer caso del orden cronológico, el profesor Badel dice: hubo muchos errores en la obra de Manetón desde el mismo principio. No todos se deben a las perversiones de los escribas y los revisores. Se han hallado imposibles muchas de las duraciones de los reinados. En algunos casos, los nombres y la serie de los reyes dados por Manetón han resultado insostenibles a la luz de la evidencia monumental. Este asunto de las listas de los reyes es un problema intrincado, porque cuando todos se toman en cuenta, los años de la historia egipcia se engrandecen hasta un total increíble. Por eso, la Enciclopedia Británica dice de estas listas: hay que usarlas con precaución al tratar de reconstruir la estructura cronológica de la historia egipcia. En ciertas épocas, por ejemplo, parece que reyes rivales o hasta dinastías enteras, alistadas consecutivamente por Manetón, regían al mismo tiempo. Los egiptólogos identifican 31 dinastías de reyes egipcios y hablan del reino antiguo, de las dinastías 3 a 6, el reino medio, dinastías 11 y 12 y el nuevo reino, dinastías 18 a 20. Pero esta manera de contar el tiempo es inexacta, implica escritos fragmentarios y de dudoso valor, y hasta quizás incluya varios reyes que gobernaron contemporáneamente en diferentes regiones, en vez de gobernantes que ocuparon su puesto en sucesión. De modo que ha sido preciso que los egiptólogos reconstruyan y revisen sus puntos de vista de la historia egipcia, no una sola vez, sino a menudo, durante los pasados 100 años más o menos. Pero veamos cómo varias autoridades sobre egiptología, generalmente contemporáneos, han llegado a conclusiones extensamente diferentes sobre la fecha de la primera dinastía que rigió, que se supone que comenzó con la unificación de Egipto bajo el rey Menes. Todas las fechas que menciono se dan antes de la era común. Según Champollion, la primera dinastía empieza a regir en el año 5867, Mariette en el año 5004, Laud 4157, Lepsius 3892, Breasted 3400, Meyer 3180, Wilkinson 2320 y Palmer en el año 2224. Agregue a esta variedad la fecha de aproximadamente 2900 antes de la era común, que es popular en la actualidad entre los historiadores. Los egipcios desarrollaron la astronomía hasta cierto grado y tenemos textos egipcios que tratan de fases lunares y de la salida de la estrella Sirio, Sotis. Ha sido necesario usar estos, combinándolos con otros datos fragmentarios, para formar una tabla cronológica que dé fechas aproximadas para las diversas dinastías. Como sigue: culturas predinásticas cerca del 3000 al 2850 antes de la era común. Dinastías 1 a 6 cerca del 2850 al 2200. Dinastías séptima a 12 cerca del 2200 a 1786. Dinastías 13 a 20 cerca del 1786 a 1085. Y dinastías 21 a la 31 cerca de 1085 al año 332 antes de la era común. Aunque se pudiera esperar que el usar los datos astronómicos proporcionaría una cronología exacta, no sucede así. La salida de la estrella Sirio, que se utiliza para calcular los años de un periodo sótico, no es constante en retardación.
un leve error de un día puede hacer variar una fecha unos 120 años. Las observaciones que se basaron en la observación a simple vista de los egipcios ciertamente no eran tan exactas como las observaciones telescópicas del día moderno y fácilmente pueden haber estado equivocadas por un día. ¿Por qué no suministra ninguna información los registros egipcios en cuanto al Éxodo y los excitantes sucesos que lo precedieron? Bueno, esto realmente nos sorprende, puesto que, como dice el profesor de egiptología J. A. Wilson, los registros egipcios siempre eran positivos y recalcaban los éxitos del faraón o del dios, mientras que los fracasos y las derrotas nunca se mencionaban, salvo en algún contexto del pasado lejano. A los egipcios no les importaba destruir registros de un reinado previo si la información no le agradaba al faraón que entonces estaba en el poder. Así, después de la muerte de la reina Hatshepsut, Tutmosis III hizo que removieran con cincel los nombres y representaciones de ella de los relieves de los monumentos. Al faraón que rigió al tiempo del Éxodo no se le menciona por nombre en la Biblia. Por consiguiente, los esfuerzos para identificarlo se basan en conjetura. Esto en parte explica por qué los cálculos modernos de la fecha del Éxodo entre los historiadores seglares puede variar del 1441 a 1225, antes de la era común, una diferencia de más de 200 años. Y se hace muy patente que en su condición actual los cálculos seglares relativos a la cronología egipcia no pueden de ninguna manera plantear un desafío serio a la cuenta del tiempo que se halla en la Biblia. El entero enfoque de los escritores de la Biblia testifica que estuvieron conscientes de la importancia de medir el tiempo. Por ejemplo, el registro genealógico del capítulo 5 del libro bíblico de Génesis enlaza con la siguiente generación. Nada se deja a la casualidad. Nos enteramos de la edad de cada uno que está alistado, tanto al tiempo de engendrar a su heredero como al tiempo de su muerte. No hay nada que se compare a esto en los anales egipcios. En contraste con la cronología laboriosamente formada de Egipto, la Biblia suministra una historia sobresalientemente coherente y detallada que se extiende a través de miles de años. Presenta un relato gráfico, apegado a la realidad de la nación de Israel desde su nacimiento, representando sus fuerzas y sus debilidades, sus éxitos y fracasos, su adoración correcta y su apostasía a la religión pagana, sus bendiciones y sus calamidades. Y aunque esta honradez no asegura en sí la exactitud de su cronología, sí suministra base sólida para confiar en la integridad de sus escritores. A menudo se pasa por alto el hecho de que los escritores de la Biblia citan en apoyo de algunos de sus hechos anales históricos, como el libro de las guerras de Jehová, el libro de los asuntos de los días de los reyes de Israel, el libro de los asuntos de los tiempos de los reyes de Judá, o el libro de los asuntos de Salomón, así como 14 o más referencias anales semejantes o registros oficiales que citan Esdras y Nehemías. De modo que los escritores de la Biblia no dependían de la memoria ni de la tradición oral. Hay evidencia de que sus datos habían sido investigados y estaban documentados cuidadosamente. Había factores también que funcionaban para mantener a todos los escritores de la Biblia y en realidad a todos los israelitas, conscientes en todo momento de la cuenta del tiempo. La ley mosaica incluía muchos acontecimientos prominentes que exigían llevar cuenta exacta del tiempo: el día de expiación, los numerosos días festivos, los años sabáticos y los de jubileo, días, meses, años, periodos de 7 años y 50 años, todos se anotaban cuidadosamente mientras la nación se adhería a la ley. Después de todo, los israelitas individuales que habían empobrecido y habían tenido que ceder sus bienes raíces podían volver a poseer tal propiedad en el año 50. Otra poderosa razón para que los escritores de la Biblia y la gente en general no perdieran de vista los rasgos del tiempo era la frecuente declaración formal de profecías inspiradas por su Dios. Profecías específicamente relacionadas con alguna fecha futura. La gente marcaría y esperaría el cumplimiento de esos acontecimientos. Al tiempo de nacer Jesús,
podemos estar seguros de que el hombre Simeón no era el único de quien se pudo decir que era justo y reverente, que esperaba la consolación de Israel. Pero quizás algunos puedan objetar diciendo que los documentos originales de la Biblia no están disponibles, que en el transcurso del tiempo el mucho copiar y revisar posiblemente hayan afectado seriamente la exactitud del registro. En cuanto a esto, sería bueno recordar lo sumamente meticulosos que eran los copistas y los escribas de la Biblia que multiplicaban las copias disponibles de las Escrituras. Para ellos era asunto que envolvía el favor o el disfavor de Dios, la vida o la muerte. Tenían que comprobar y volver a comprobar lo copiado, hasta yendo al grado de contar las líneas, las palabras y las letras de cada página de la copia. Algo que ilustra gráficamente la exactitud esencial de los libros de la Biblia, como nos ha llegado, es el hallazgo de unos rollos en las cuevas de Qumran cerca del Mar Muerto. Uno de estos es una copia bien conservada de todo el libro bíblico de Isaías, registrado en 17 piezas de pergamino. Antes de su descubrimiento, el más antiguo texto hebreo de Isaías databa del siglo X de la Era Común. Era un texto medieval, el Códice de Leningrado. Ahora hay un rollo de aproximadamente del primer siglo antes de la Era Común, y no obstante, la asombrosa realidad es que cuando se comparan con nuestros textos modernos de Isaías, solo aparecen diferencias muy pequeñas, diferencias de importancia insignificante. Parece que cuando Moisés empezó a escribir los primeros libros de la Biblia, siguió la propia costumbre de los egipcios de llamar a su rey Faraón, sin usar un nombre personal. Por eso no sabemos el nombre de los faraones a quienes conocieron Abraham y José, ni quién gobernó durante el tiempo del éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Sin embargo, después empezó a colocarse el título Faraón junto al nombre propio del rey, y esto hizo posible vincular acontecimientos bíblicos con la lista de los reyes egipcios. Vamos a mencionar algunos de los faraones que interesan particularmente al estudiante de la Biblia. Akenatón, de la llamada dinastía decimoctava, era adorador ferviente del disco solar Atón. En 1887 se encontró en Tel el Amarna una colección de unas 377 tablillas de barro, a unos 320 kilómetros al sur del Cairo. Estas interesantes tablillas eran correspondencia diplomática recibida por Akenatón y su padre Amenhotep III. Entre aquellas cartas había unas de los gobernantes de Jerusalén, Megiddo, Azor, Siquem, Laquis, Hebrón, Gaza y otras ciudades del estado de Palestina. Estas cartas, quizás escritas poco antes de que Israel entrara en Canaán, revelan contiendas e intrigas. También muestran que cada población tenía su propio rey, como lo indica el libro bíblico de Josué. Tutankamón, yerno de Akenatón, es el famoso rey cuyo espléndido mobiliario encerrado en una tumba cubierta de oro fue desenterrado por arqueólogos y se ha exhibido en diversos museos. Este mobiliario es una demostración sobresaliente de la riqueza de los faraones. Merneptah era de la dinastía decimonovena. En el templo de Tebas, en un monumento que conmemora una victoria, este faraón hizo que se inscribiera que Israel está desolado, su descendencia ha dejado de ser. Esta es la única mención directa de Israel como nación que hasta la fecha se ha hallado en registros egipcios antiguos. Aunque obviamente es una jactancia vacía, esta alegación parece indicar que los israelitas ya habían conquistado a Canaán. Por eso, esa conquista del 1473 antes de la Era Común tiene que haber ocurrido entre el tiempo entre en que Akenatón recibió las cartas de Tel el Amarna y los días de Merneptah. Sisac, de la dinastía XXII, es el primer faraón mencionado por nombre en la Biblia. Con una poderosa fuerza militar de carros y jinetes, invadió Judá, amenazó a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo tomó. Un relieve en la pared meridional del templo de Amón, en Karnak, la antigua Tebas, confirma ese suceso. Muestra a 156 prisioneros con las manos atadas y cada uno representa una ciudad o aldea capturada, entre ellas Megiddo, Sunem y Gabaón.
Entre los lugares capturados, Sisak hasta menciona el campo de Abrán, la más temprana referencia a Abrán en los registros egipcios. Debe ser evidente que los anales seglares de Egipto, en la forma en que nos han llegado, no satisfacen los requisitos como norma para medir la exactitud con que se lleva la cuenta del tiempo en la Biblia. El cuidado, la veracidad y la integridad de los escribas egipcios de ningún modo están libres de sospecha. El profesor J.A. Wilson, en el libro Historia del pueblo judío, menciona: debe darse una advertencia en cuanto al valor histórico exacto de las inscripciones egipcias. Aquel era un mundo de mitos y milagros divinos. Entonces, después de sugerir que los escribas no se retendrían de alterar la cronología de los acontecimientos para agregar alabanza al monarca en particular que estuviera en el poder, añade: el historiador aceptará sus datos al pie de la letra, a menos que haya razón clara para desconfiar, pero tiene que estar dispuesto a modificar su aceptación tan pronto como materia nueva ponga la interpretación previa bajo una nueva luz. La estructura cronológica que los historiadores modernos han edificado de las fuentes egipcias todavía está muy tambaleante. Como hizo notar el egiptólogo E.A. Wallace Batch, la información que se ha obtenido de monumentos egipcios nativos en cuanto a fechas es, en la actualidad, insuficiente para permitirnos corregir los errores de las cifras de la lista de Manetón que se deben al descuido o ignorancia de los copistas. Y hasta que se encuentre otro medio de hacer esto, es inútil alterar y desfigurar sus cifras, como muchos escritores sobre la cronología egipcia tienen gusto en hacer. Esto se escribió hace más de 100 años. ¿Y hoy día? Los historiadores confiesan que la cronología egipcia todavía está en una condición de continua sucesión de cambios. El profesor Wilson dice que solo es después del año 663 antes de la era común que la cronología egipcia llega a ser bastante exacta y que mientras más se remonta uno, mayor llega a ser el margen de desacuerdo entre los doctos. Entonces, no hay razón para dudar en cuanto a la exactitud de la cronología bíblica simplemente porque ciertos registros seglares no armonizan con ella. Al contrario, solo cuando la cronología seglar armoniza con el registro bíblico tenemos razón para sentir un grado de confianza en las fechas dadas por seglares antiguos. Esto realmente es cierto respecto a los registros del Egipto antiguo.